Pablo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, ¿qué te pareció la reacción del público? Pues muy emocionante. Teníamos muchas ganas ya de que se estrenase, porque se había hablado mucho de ella. Había mucha expectación por verla y bueno, yo creo que hemos cumplido con esas expectativas y la verdad es que ha sido muy... ¿Estabas muy nervioso emotivo. por ver cómo se acogía, Pablo? No, pues yo creía y sabía que la película se iba a acoger bien porque es una película honesta. No ha sido una película hecha contra nada ni contra nadie, ha sido una película narrando los hechos. Hay gente que está diciendo que nos hemos dejado fuera, el guionista se ha dejado fuera, nos hemos dejado fuera muchas cosas, pero había que discriminar y no se podía meter todo porque el sumario era muy extenso, porque estamos hablando del año 83 al año prácticamente 2000, que acabó el juicio. Y bueno, hemos intentado, yo como director, cargarla de emotividad, intentar dejar el contexto político lo más alejado posible, centrarme más en la historia de lo que significó esta barbaridad. Y bueno, deseando que se estrene el día 17 de octubre, que la gente vaya al cine cines, y las ¿no? vea, que para eso hacemos nosotros las películas, ¿no? Y que se deje a lo mejor de hablar tanto política, que estoy aburrido de hablar de política. Antes de nada, tú, Pablo, que eres donostiarra, me gustaría saber cómo viviste primero la desaparición de Lasa y Zabala y 12 años después el hecho de que apareciesen dos cuerpos que, después de una investigación, se confirma que pertenecen a los dos chavales. ¿Sabes lo que ocurre? Yo, como llevo con el productor y con el guionista 1 año y medio, casi 2, relacionado con este caso, ya confundo lo que recuerdo y lo que he ido incorporando posteriormente, ¿no? Pero lógicamente estamos hablando de un caso muy icónico de la historia de este país en los últimos 30, 50 años y lógicamente, bueno, pues con el tiempo uno va olvidando cosas y a medida que nos íbamos acercando luego ya a la hora de preparar el guionista, el guión, etcétera, vas hablando con muchísima gente, vas leyendo muchas cosas y te vas dando cuenta de que si hubiésemos contado todo lo que hubo alrededor de todo este caso, realmente y muchísimos más casos relacionados con el conflicto vasco, como le llamamos, pues daría para una serie de televisión y daría para una película de terror, para una película de ficción, para una película, bueno, de todo tipo, porque la realidad supera la ficción y ha sido... Yo estoy hasta convencido de que si se contasen según y qué cosas en según y qué momento, habría gente que su ideología se le iba a tambalear incluso. Lo que pasa que, bueno, ni creo que hay madurez suficiente para contarla, ni estamos en el momento adecuado. A lo mejor con los años se puede hablar de muchas más cosas, que además, como nos las han contado de diferentes sitios, o a mí me han contado también unas cuantas cosas, dices, pues a lo mejor la realidad también iba por ahí, ¿no? Yo sé que tú has estado en contacto con la familia pues, para ver cómo lo llevó, cómo es la historia, pero también me interesaría saber si estuviste en contacto con la familia para, digamos, retratar a la perfección a Josian y a Josi. Es decir, cómo se peinaban, qué ropa llevaban, cómo se comportaban, algún tipo de gesto. ¿Aprovechaste el contacto con la familia también para dibujar esos personajes? A ver, tuvimos contacto desde el principio con las familias, luego posteriormente, como yo soy donostiarra y la familia está repartida entre, bueno, Zarauz, es mucha familia, porque son muchos hermanos por ambos lados, y están entre Tolosa, Zarauz, etcétera, Donosti. Yo coincidía algunas veces con Asun Lasa, con Piri Zabala, he coincidido con la madre de Zabala, quiso conocerme también, y aproveché para llevarme a los dos chavales, a Jon Anza y a Cristian Merchan, que hacen de Josian y Josi, para que también hablasen de ello, les conociesen. Hemos estado con la familia en otras oportunidades. Y sí, porque también queríamos contar un poco cómo eran ellos, ¿no? Te enseñaban fotos de ellos y, bueno, pues estas fotos que enseñáis vosotros aquí, realmente, bueno, estas sí que son fotos más familiares, pero las que realmente solían salir, que me parece que son fotos que aportaron los refugiados y que salieron en aquellos entonces con barbas, incluso Lasa con un bigote y tal, yo recuerdo que me decían que eran fotos que no las reconocían a lo mejor, porque eran fotos de cuando ellos estaban allí. Y las fotos que te enseñaban de ellos, de familia, eran algo que yo quise incidir mucho, de que eran dos críos de 20 años. Dos críos de 20 años, y los que lo hicieron en aquel entonces tenían 23, 26, es que eso es y a lo que mí sorprende, que precisamente los torturados y los torturadores eran son muy chavales jóvenes de apenas 20 y pico años, los cuatro. Y el odio que se tuvo que generar en ese espacio de la cumbre, por lo que nos han contado, porque yo recuerdo que una persona que, bueno, me dijo, todo lo que se te ocurra, pues todo lo que se te pase por la imaginación, pudo ocurrir. Y nosotros nos hemos querido ceñir, no quiero decir que no hemos hecho una película que sea un catálogo de torturas, porque no era esa nuestra intención tampoco. De hecho, las torturas y el asesinato dura realmente poquito tiempo, pero parece ser que son visualmente tan impactantes que la gente pues se queda con ello, habla con ello, y yo quería contarlo porque ¿Pero creo era realmente que era necesario, Pablo, que nos metieses a los espectadores en la sala de tortura? Por supuesto. Esto ha ocurrido,
Aquí ha habido una barbaridad por todos los lados, esto ha sido un horror, no creo que hay ni una sola palabra relacionada con este conflicto en estos años que merezca la pena sacarla de ahí, porque todas han sido asesinatos o torturas. Ha sido todo un horror, entonces yo creo que había que contar eso y había que acercarse, y yo quise desde el primer momento, tenía claro que la planificación iba a ser acercarme lo máximo posible a esos momentos y no quedarme en off, como ha habido gente que me ha dicho es excesivamente dura y tal, digo, bueno, es que pegarle un tiro en la cabeza a cualquier persona de cualquier ideología me parece que es lo suficientemente duro, ¿no? ¿Te has cortado, Pablo, a la hora de Sí, contar claro. el tormento al que sometieron a Lasa y Zabala? Sí, porque la película tampoco tenía esa intención. Nosotros queríamos contar un sumario y dentro de ese sumario ocurrieron estas cosas y tenían que estar contadas, porque si no habría sido sesgar la realidad de lo que pasó y de lo que ocurrió, y tampoco hemos querido incidir muchísimo en ello, pero bueno, pegarle un tiro en la cabeza a una persona o torturarla brutalmente, yo creo que hay que contarla para que se sepa cuál es la dimensión real de que a una persona le ocurra eso y cuál es la dimensión real de que una persona pierda la vida de esa manera, ¿no? ¿Quién iba a imaginar que el Palacio de la Cumbre iba a Sí. servir de escenario para practicar esas torturas? Quiero decir, para un donostiarra como tú, que incluso tenías una cuadrillita cerca, ¿no? Sí, en Ayete. Yo en aquellos años andaba... había enfrente una pastelería en la que yo solía comprar los, no sé si voy a hacer publicidad, los boniches de los tigretones. Pero sí, yo andaba por ahí y me acuerdo perfectamente que era un sitio prácticamente abandonado y sí, y entonces impacta mucho pensar que hayan ocurrido esas cosas tan terribles ahí dentro y bueno, no queríamos nosotros rodar dentro, porque sabemos que está completamente cambiado aquello. Sé que ahora hay una pista como de squash y una especie como de biltoki o algo así, pero bueno, pensar que hay apenas a 1 kilómetro o 2 de donde estamos ahora ocurrió semejante barbaridad, da una idea de lo triste que ha sido esta historia nuestra durante muchísimos años, ¿no? Bueno, vamos a poner un momento de la película, yo creo que quizás es un momento de los de mayor carga dramática, ¿eh? Es el momento en el que los féretros llegan al cementerio de Tolosa, Sí. les están esperando las familias. Para poner en situación a los espectadores hay que decir que llegaron los féretros, cada uno en un coche, y que había que esperar en un tercer coche que llegase el permiso para dar sepultura a Lasa y Zabala. Entonces se estaba aumentando la tensión en el cementerio porque con los dos cuerpos delante todavía no se podía enterrar a Lasa y a Zabala, y la Ertzaintza precisamente tenía un cordón colocado de modo que los familiares no pudiesen acercarse a los féretros. Este es el momento en el que el permiso para enterrar a Lasa y Zabala llega al cementerio de Tolosa. Hau lasa da. Hau Josi Zabala. Vale. Hau lasa da, eta beste hau Zabala. Argazkiak ekarri ditut. Zuek tokietara! Zaintza egoera, deno! Orain! Ante un movimiento de uno de los allegados, la Ertzaintza cargó hasta que Unas Ugalde, que encarna al abogado Íñigo Iruin, les dice parad, por favor, parad, y la Ertzaintza ordena que los agentes se retraigan hasta una posición, digamos, de vigilancia. Tú, Pablo, ¿te pusiste en contacto con la Ertzaintza para, no sé, testar cuál era, no sé, el ánimo de los agentes o cómo vieron ese momento tan tenso? Se pusieron en contacto ellos. ¿Te llamó un Ertzaina? Sí, cuando volví a casa me llevaban en el coche, claro, como estuvisteis compañeros de prensa allí. Yo anteriormente, y bueno, de la productora también habíamos hablado, y ellos, bueno, se comenta que fue un momento muy tenso. Ellos lo que decían era que la orden venía de Madrid directamente. Estas son, que no discúlpame, Pablo, sí, las imágenes reales. ¿no? Sí, estas Esa son, es. sí, son las que nos hemos basado nosotros. Porque realmente la carga policial duró apenas unos segundos, y es lo que hemos rodado nosotros. Pero claro, realmente fue un error, ¿no? Y ellos, bueno, entienden que de todo hay que aprender. Y estamos hablando de unos momentos pues bueno, que habría muchísima tensión, lógicamente. Fue una carga policial que duró poco, pero lógicamente... ¿El Ertzaina que te llamó, qué te dijo? A ver, él Primero, ¿por qué te llamó? ¿Te llamó en medio del rodaje o en medio A del mí lo que me guión? llama mucho la atención es que todo el mundo tiene mi teléfono, que es una cosa que me llama mucho la atención. Y digo, pero no sé dónde... Bueno, pero fuera de eso, que bueno, lo asumo y lo entiendo, y además fue una persona muy respetuosa y estuvimos hablando perfectamente, sin ningún problema. Y él quería darme su versión en el sentido de que
Ellos tenían esa orden de Madrid de que los ataúdes no se abriesen y por eso debieron entrar dentro de lo que fue el Camposanto. Y que ellos realmente a quienes estaban vigilando era a la gente que estaba al otro lado de la pancarta y que ellos pensaban que eran los que podrían a lo mejor provocar altercados, porque yo cuando hablaba con las familias siempre les pregunté a ver si había habido algún tipo de gritos a favor de o no sé qué, y me dijeron las familias que fue algo absolutamente íntimo y familiar, que esta carga policial pues bueno, fue un error y así se asumió. Y este Erchaña me dijo que había estado allí, que bueno, pues que era un momento muy tenso, que pasó pues, en un momento muy determinado, que saben que bueno, pues que de todo se aprende, pero que bueno, que era una situación pues muy tensa y muy límite. Estamos hablando de un juicio que vino posteriormente que bueno, trajo estas consecuencias porque es un caso muy icónico y afectaba a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, afectaba a instituciones, bueno, pues realmente se mezcló todo mucho, ¿no? Y bueno, también hablamos con un par de ellos más y bueno, todos coincidían en lo mismo, ¿no? que de los errores aprenden y que nadie duda que la Ertzaintza sea un cuerpo absolutamente democrático 100%, eso creo que no ponemos nadie en duda, pero bueno, todos tenemos nuestra historia. Existían esas imágenes y yo les dije, porque me decían, ¿cómo lo vas a contar? Y dije, pues como está en las imágenes, no me voy a inventar nada que no esté ahí, ¿no? Vamos a ver otro de los momentos de tu película, de Lasa y Zabala, en la que, bueno, coincidiendo poco después de la desaparición de Lasa y Zabala, tú muestras cómo la Guardia Civil, a las órdenes de Galindo, convierte las redadas, las persecuciones y los interrogatorios en el pan nuestro de cada día en esos momentos. Venga, por dentro. ¿Dejaron de hacer su trabajo, Pablo, y tomaron la justicia por su mano? Bueno, pues esto es, a ver, nosotros estamos comentando que incluso no nos metemos tampoco con la Guardia Civil en su conjunto, ni con los socialistas en su conjunto. Ponéis el foco, digamos, en Galindo, ¿no? Ponemos el foco en unas personas muy determinadas, en un momento muy concreto, en una situación como la que se vio en aquel entonces, y esto no afecta más que a todo aquel que se quiera sentir involucrado en esta historia. Entonces, hablamos con nombres y apellidos porque es algo que está juzgado y es algo de lo que hemos podido hablar precisamente por eso, pero no estamos haciendo hincapié en nadie más que en los que participaron en esto y están condenados y cumplieron esas condenas absolutamente ridículas de las que se habla al final de la película y que creo que es algo muy impactante también, que creo que la mayoría de la gente tiene ya olvidado, y es que, bueno, que las condenas apenas se cumplieron 5, 6, 3, 4 años en la mayoría de los casos y sin embargo fueron condenados a casi 70 años o algo así. Me ha gustado mucho de tu película cómo subrayas que se puede hacer justicia cuando hay gente decente que sin prejuicios hace su trabajo. Estoy hablando del comisario Jesús García. Sí. Es ese comisario que está, como tú muestras en la película, un día leyendo el periódico y le dice a su mujer, ¿cómo cal viva? ¿Cómo que los GAL usan cal viva? Y entonces a él se le enciende la bombilla y dice, espera, yo tengo desde hace un tiempo aquí 2 cuerpos sin identificar que, claro, sí estaban enterrados en Calviva. Yo pensé que era un ajuste o se pensó que era un ajuste de cuentas. Y ahí es cuando comienza toda la investigación del caso. Sí, cuando se habla de héroes en esta película y hay opiniones muy tendenciosas que a mí pues me da pena que sigamos funcionando así en este país y no reconozcamos cada uno lo que ocurre en determinados momentos. Jesús García no tenía por qué haberse involucrado en esta historia desde Alicante, que ni le iba ni le venía, y sin embargo, pues eso, a raíz de leer el caso de Segundo Marey, con Amedo, hablando de la Calviva y tal, él recordó que había unos cuerpos, o que recordaba que hacía 10 años se habían encontrado allí en Busot unos cuerpos en Calviva, pensaban que habían sido las mafias internacionales, y le llamó a Bru, que era el forense de aquel entonces, que hizo la primera autopsia y que, bueno, cometió bastantes errores, según me contaron posteriormente, nos contaron, y este hombre fue el que empezó a desentrañar todo aquello, y ahí se vio pues cómo se funciona muchas veces en este país, ¿no? Esto fue un cúmulo de chapuzas, y gracias a esas chapuzas los cuerpos de Lasa y Zabala están en el cementerio de Tolosa. Nadie se encargó de echarlos al osario como se pidió, estuvieron allí 10 años abandonados, y cuando los enterraron, no los enterraron un poco apartados y pudieron cavar lo suficiente, y como se acercaron mucho a la roca, pues los dejaron prácticamente al ras, ¿no? Entonces, pues un cazador, de repente le apareció su perro con algo en la boca, que tampoco vamos a
incidir en ello y bueno, pues ahí se destapó un poco todo. Y realmente para mí y para nosotros el héroe de esta película fue Jesús García, que murió además de un infarto declarando en el juicio y declarando sobre el momento de esta situación y bueno, que sobre guión habría sido un detalle de guión horroroso y mal escrito, porque es una... pero sin embargo fue así, o sea, ahí es donde hablamos de que la realidad supera la ficción. Y para mí también los héroes fueron los jueces que tiraron adelante con este proceso y bueno, pues consiguieron que se cumpliesen las condenas, bueno, o por lo menos que fuesen condenados, ¿no? Pablo, y con toda esta historia tan brutal, ¿no hay un momento en el rodaje que tú dices, igual me está desbordando un poco, igual hay que parar y tomar un poquitito de aliento? ¿Te llegó a superar? Sí, claro. A mí psicológicamente me dejó muy tocada esta historia. Yo no soporto la violencia. Me parece un horror que la gente durante un tiempo se haya relacionado, en vez de con el diálogo, con la convivencia y con el entendimiento de que las ideas, siempre y cuando sean democráticas, son absolutamente asumibles todas, desde cualquier lado, me dan exactamente igual unas que otras. Y a mí esto, claro, que me ha tocado, sobre todo porque siempre hemos estado hablando de una barbaridad hacia dos chavales de 20 años que habían atracado un banco, se habían fugado a Francia, llevan 2 años allí y, bueno, pues parece ser que los secuestraron. Realmente parece ser que a quienes querían secuestrar eran a 3, nos dijeron que eran Chiquillerdi, Txomin y Anchón, creo que eran, y por eso se señalan las 3 habitaciones en la cumbre. Y realmente, como no... Alguien me contó también ahí en Francia que estaban empalmados, les llamaban ellos, cuando estaban escoltados, y estos 2 chavales realmente estaban un sábado a la noche por ahí, tomando, pues eso, vinos o cervezas, que ellos bebían cerveza, y los secuestraron. Hay alguna versión de que no sabían realmente a quién estaban secuestrando, por eso hay un plano en el que se ve a uno de los policías, uno de los guardias civiles, entregarle los carnés a Galindo en el momento en que subieron a la cumbre. Y también nos han contado que la idea era, pues bueno, sacarles información y devolverlos a Francia, pero al parecer estas personas empezaron a torturarles en turnos de 8 horas y pasaron las semanas y se dieron cuenta de que era imposible devolver a Francia 2 cuerpos en ese estado y con esa situación, etcétera. Entonces, claro que psicológicamente te afecta. ¿Cómo me afectaría contar cualquier historia de cualquier persona que haya sido maltratada o asesinada en este país o en cualquier otro? Pablo, tú dices que no has recibido presiones para rodar la película, pero he leído que siempre dices que hay mucha gente que se ha interesado. ¿Eso de interesarse en qué ha consistido? Bueno, pues que la gente llama, quiere saber. La palabra que más se ha utilizado es, me hace gracia siempre, desde todos los lados, es ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál va a ser el enfoque? Lo del enfoque siempre ha estado ahí. Bueno, yo lo entiendo, es un tema susceptible de generar muchas opiniones. Se está viendo en prensa ahora mismo, hoy, pues la cantidad de cosas que se están diciendo extra cinematográficamente sobre la película y cómo se mezcla todo. Sabíamos que iba a ocurrir, yo lo tenía muy asumido, yo soy un cineasta y me gusta dirigir películas sobre personas, sobre historias, y esta era una historia del País Vasco, es una historia que nos ha tocado a todos muy recientemente. Los que estamos en esta mesa tenemos edad suficiente como para haber vivido todo lo que ha sido este país durante muchísimos años. Y bueno, pues si esto es una película que ayuda a que no volvamos a hacer trincheras ni barricadas. Nosotros no hemos hecho una película utilizándola como arma arrojadiza. Yo no habría gastado 2 años de mi vida, y creo que ni el productor ni el guionista, bueno, creo, no estoy seguro, no lo habríamos hecho, ni gastar 2 años de nuestras vidas en montar una película para que sea utilizada, pues eso, como arma arrojadiza entre partidos o entre sensibilidades distintas, etcétera, etcétera, sino que sea una película que sea, pues bueno, un punto de partida también para que la gente hable, se entienda y nos demos cuenta de que hay cosas que es mejor que las generaciones que vienen la vivan como una cosa que le ocurrió a sus padres, abuelos, etcétera, y no a ellos, ¿no? Ayer vivimos en este canal un momento muy emocionante de alta tensión cuando en el programa de la tarde de Claudio Landa, en Sin ir más lejos, le acompañaba Pili Zabala y tú escuchabas desde cerca del Cursal y ella decía que quería darte las gracias. La delicadeza, el respeto, el trato humano. Nos hemos sentido que nos han tratado con dignidad. Y a una persona, cuando la han maltratado tantas veces, cuando te tratan con dignidad humana, lo agradeces, sinceramente. ¿Se ha devuelto de alguna manera la dignidad a estas familias, Pablo? Bueno, a mí me emociona escuchar a Pili, porque yo siempre que he estado con ellos y siempre que hemos compartido ratos,
Nunca hablan de odio, nunca hablan de venganza, nunca hablan de revancha. Eso nos ha facilitado mucho las cosas porque habría sido muy incómodo trabajar esta historia desde la trinchera. Y en ese sentido, tú hablas con la madre de Zabala, en el caso, he estado varias veces con ella, y habla de la pérdida de un hijo, de la barbaridad, de lo que se imagina. Sin tinte político. No. Yo no tengo ni idea de las opiniones políticas de nadie de la familia de los Lassa y los Zabala, y conozco unos cuantos. No me interesa, no tengo ninguna intención de saber lo que opinan, ideológicamente me da exactamente igual. Yo he querido hacer una película sobre un caso muy determinado, muy concreto, y les oyes hablar a ellos y bueno, pues son personas que están lógicamente traumatizadas por un hecho tan brutal. Y ellos, Pablo, discúlpame, vieron la película, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ver en pantalla lo que ellos se habían imaginado durante tanto tiempo? Pues fue un pase muy tenso, fue un pase muy delicado, pero queríamos apartarles un poco de todo lo que era el foco mediático dentro del Festival de Cine, aunque bueno, ayer sé que volvieron a verla y a estar ahí porque seguramente para ellos consideran que tienen que estar en un momento en el que se está hablando también de sus hermanos y de familiares, pero fue un momento muy tenso. Yo siempre comento que para nosotros su salida del cine, bueno, del lugar donde se la proyectamos la película, pues fue lo más parecido a un funeral, ¿no? Y fueron momentos muy tensos, porque no sé, no es una situación agradable. Bueno, ha sido todo un horror y bueno, pues si psicológicamente a nosotros nos ha afectado tratar esta historia, pues lógicamente ellos que llevan viviéndola durante 30 años, pero que parece que para ellos ha sido ayer, pues tiene que ser una barbaridad, ¿no? Yo recuerdo una ocasión que un familiar me dijo que durante muchos años, antes de que apareciesen los cuerpos, iba por la carretera, había un camino perdido y se metía por ese camino pensando que a lo mejor su hermano podía estar allí atado en un árbol o en algún momento. O sea, esa desesperación de no saber qué ha sido de tu familiar, ¿no? Y eso tiene que ser pues un horror, que es lo que ha sido, ¿no? Antes te preguntaba, Pablo, por la factura personal que te había pasado esta película. Me gustaría saber también si os ha pasado al equipo alguna factura profesional, porque es que ayer escuchamos a Unax Ugalde, que encarna al abogado Íñigo Iruín, decir esto que hoy El Correo, por ejemplo, recoge en portada. Vean. Dice, he perdido trabajos por hacer esta película sobre ETA. ¿Es así? ¿Es al único al que le ha pasado? ¿A ti se te han cancelado proyectos? ¿A ti te han dicho, cuidado, Pablo, porque si haces esta película luego te estás cerrando las puertas para otras cintas? No, bueno, yo he hablado con unas de esto, unas viven en Madrid, yo vivo en Donosti. Yo quiero pensar que no, yo quiero pensar que esto va... Seguramente se ha visto la película ahora y se va a ver, y yo creo que seguramente las personas de las que habla Unax verán que esto no es una película, ni es un panfleto, ni es una película con una carga determinada, y creo que se darán cuenta. Yo he hablado con varios productores que me han dicho que están muy interesados en ver la película y que saben por las opiniones de otras personas que no ha sido una película panfleto, que no tiene nada que ver con eso. Y a mí me ofrecieron hace poco un guión sobre una película, leí, llegué a la página 20, había una tortura a una chica y me dije, no, yo no quiero volver a involucrarme en un tema así hoy por hoy. Quiero hacer una película de gente que se lo pase bien, que se divierta, muy luminosa, etcétera, etcétera. Y hombre, si alguien, considerando que hemos participado en esta película, no te ofrece una película por este tipo de cosas, o una de dos, o tiene muy mala idea, o es directamente... Bueno, me voy a callar y entonces yo no quiero trabajar con gente así.